Muy buenos días y bienvenidos a nuestro devocional Despierta, Despierta. Hoy estamos grabando el devocional número 134. Bueno, la palabra de hoy con la que hoy empezaremos este devocional está en el Salmo 91:15 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Hoy hablaremos y hemos estado hablando de los requisitos de un sacerdote. Y para que el sacerdote pueda hacer eficazmente su tarea o su labor, tiene que hacer oraciones con resultados, oraciones eficaces. La oración es uno de las más grandes oportunidades y uno de los más grandes privilegios y al mismo tiempo misterios que son beneficio para el cristiano, que son una bendición y que solamente están a disposición de las personas cristianas. La oración debe estar en el diario vivir de un hombre cristiano y más sobre un hombre que es sacerdote, un hombre que es líder, un hombre que es pastor. Por eso hoy hablaremos de un requisito para que nuestra oración sea contestada. Cuando nosotros leemos los evangelios, en ninguna parte vemos que Jesucristo enseñó a los apóstoles a predicar. Jesucristo enseñó a los apóstoles a orar. El que quiere ser discípulo de Jesucristo tiene que ocupar ese lugar en el reino de los cielos, y es el lugar del sacerdocio, el lugar de la persona que ora y que intercede. El sacerdote debe procurar que su oración sea eficaz. El sacerdote debe procurar que su oración sea contestada, pues el pueblo requiere y desea que sus oraciones sean contestadas. Por eso es importante que usted recuerde muy bien que cuando oramos, Dios nos da la bienvenida, y cuando oramos, Él está ansioso y esperando que cada uno de nosotros entre en la intimidad con Él y ore. Pero para esto vamos a empezar a ver en nuestros próximos devocionales 8 condiciones que la Escritura nos muestra acerca de cómo hacer una oración eficaz para que nuestra oración sea una oración que tenga respuesta y que sea contestada. Requiere de unos requisitos y unas oraciones adecuadas. Bueno, para empezar, vamos a mirar los requisitos básicos que nos muestra la palabra de Dios, y una de ellas es con la que empezaremos el día de hoy. Acérquese a Dios con sumisión reverente. Esa es una condición para que nuestra oración sea contestada. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice la palabra de Dios que Cristo en los días de su carne, quiere decir Cristo cuando era hombre, así como nosotros con nuestros padecimientos, con nuestras debilidades, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Dice la palabra de Dios que Cristo se acercó a Dios, al único que lo podría librar de la muerte, con lágrimas y con un lloro y con ruego y con súplica. ¿Qué le pedía a Dios? ¿Qué le pedía Jesús a Dios? ¿Qué le pedía Jesús al Padre? Y más adelante lo vamos a ver, Él en su carne, en su humanidad. Y cada uno de nosotros somos humanos. ¿Y a quién tenemos que orar? Al único que le podía librar de la muerte, y ese era Dios. Y nosotros, ¿a quién nos podemos acercar? A Dios, al que sabemos que es todopoderoso, al que sabemos que para Él no hay nada imposible, al que sabemos que creó todas las cosas, al que sabemos que nos ama con amor eterno, al único
que debemos nosotros arrodillarnos y clamarle es a Dios, a nuestro Padre Dios, al Creador de los cielos, a Jehová de los ejércitos, a Jehová Jireh, al Jehová Nisi, al Jehová que lo puede todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, al que conoce mi futuro, al que conoce tu futuro, al que conoce nuestro presente, nuestro porvenir, todas nuestras cosas. A Él es el único que tenemos que pedirle, arrodillarnos con lágrimas, con clamor, con ruego, con súplica. Dice que Jesús en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y con lágrimas al único que lo podía librar de la muerte. En devocionales anteriores veíamos cómo Jesucristo nos dio ese ejemplo de sacerdote durante su vida terrenal. Siempre oró, hizo peticiones al Padre. Cuando oró por Lázaro, le pidió a Dios que resucitara a Lázaro. Cuando oró por la hija de Jairo, siempre que él oraba, hacía ruegos y súplicas a Dios. Padre, si es posible. Padre, por favor. Padre, por favor, resucita. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú oyes mi oración. Siempre su inclinación fue orarle al Padre, al único que se lo puede hacer todo, al que a nada le queda grande, al que para él todo es posible. Por eso es importante que nosotros entremos en esta condición, en la condición de ser reverentes ante el único y suficiente Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que Dios escucha la oración, que Dios no es sordo, que está atento a nuestra súplica. Esta es la primera condición que tenemos que cumplir, acercarnos a Dios, así como lo expresó Jesucristo de una forma reverente, con sumisión. Cuando el libro de Hebreos nos habla acerca de la oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, en ese momento encontramos cómo Jesús le dice, Padre mío, en Mateo 26, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino haz tu voluntad. Jesucristo le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que no tenga que morir, si se puede, pero no se haga mi voluntad, sino haz tu voluntad. Eso es una sumisión, es una actitud de sumisión reverente. Y después, más adelante, en el versículo 42, dice otra vez, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, como que dice, si no puede pasar de mí esta copa, Padre, primero te pido, pasa de mí la copa, y luego te digo, si no puedes pasar de mí la copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces le estoy diciendo, Padre, haz tu voluntad, no la mía. Cuando una persona ora interponiendo la voluntad propia, Dios en esos momentos no escucha la oración, porque no se hace su voluntad, sino la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que prevalece. Y cuando Jesucristo nos dice en la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga tu voluntad así como en el cielo, así en la tierra, haz tu voluntad. Así como se hace en el cielo. Quiere decir, en el cielo se hace es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Porque Él sí conoce nuestro futuro. Entonces Él sabe qué es lo que nos conviene. No como nosotros nos parece, como a Él le parece. Por eso es importante que en la hora de la oración siempre digamos, si es tu voluntad, haz tu voluntad. Esa es una sumisión, esa es una actitud de sumisión y reverencia ante el Padre que todo lo sabe y que nosotros sabemos que Él es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso es importante que cada vez que nos acerquemos a Dios para hacer una petición, primero tenemos que renunciar a nuestra voluntad.
Nuestra voluntad nos dice, hoy es domingo y qué rico quedarnos en la cama durmiendo. Por eso mi voluntad es que me voy a quedar en mi casa descansando. Pero la voluntad de Dios es que tú vayas a su casa, a la iglesia, que tú hoy le dediques el tiempo a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Mucha gente dice, Señor, si tú quieres, voy a ir a la iglesia el domingo. No, Dios sí quiere que vayas a la iglesia. Señor, si tú quieres, voy a visitar a un enfermo. No, Dios sí quiere que tú visites el enfermo. Señor, si tú quieres, mañana voy a orar. No, Dios sí quiere que tú vayas a orar. Por eso es que hay cosas que como nuestra vieja naturaleza está interponiéndose en nuestras decisiones, siempre decimos es nuestra voluntad. Y siempre decimos vamos a hacer la voluntad de Dios, pero terminamos haciendo nuestra voluntad. Entonces nos levantamos y decimos, no, Dios no quería, por eso no fui. No, Dios sí quería, lo que pasa es que hiciste tu voluntad. El viejo hombre siempre prevalece. Por eso dice la palabra de Dios, que siempre tenemos que pensar en lo que Dios nos enseñó para que tengamos oraciones eficaces y con respuestas seguras. Siempre, siempre que la voluntad de Dios prevalezca en medio de la oración. Cuando encontramos dos voluntades que están en conflicto, mi voluntad y la voluntad de Dios, siempre va a prevalecer en todas las cosas la voluntad de Dios. Por eso muchas veces vemos que nuestras oraciones no son contestadas, porque no está prevaleciendo la voluntad de Dios. Está prevaleciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Muchas veces decimos, Señor, queremos ir a tal lugar, a tal parte, pero vemos que no se da la oración que nosotros queremos, pero se nos da otra cosa. Y decimos, Dios no me contestó. No, Dios sí te contestó, pero lo hizo conforme a la voluntad de Él, porque Él sabe qué es lo que me conviene. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Cuando dos voluntades estén en conflicto y es la voluntad de Dios y la suya, siempre deja que prevalezca la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. Y si no sucede, gracias, porque se cumplió tu voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí en Efesios Pablo nos explica cómo nosotros tenemos que dejar el viejo hombre que tiene pensamientos y deseos engañosos y siempre va a querer satisfacer la carne. Entonces nuestras oraciones que hacemos constantemente son muchas veces para satisfacer los deseos engañosos de la carne, y ahí no se hace la voluntad de Dios. Y muchas veces oramos y oramos y oramos para que Dios nos dé lo que nosotros queremos y Dios no nos responde. Pero ¿por qué no nos responde? Porque no nos conviene, dice la palabra de Dios. Pero por eso es que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Cuando nosotros oramos conforme con el vestido del nuevo hombre, vamos a orar sabiamente, inteligentemente, siempre reconociendo cuál es la verdadera intención de Dios y cuál es el deseo de Dios para mi vida. Entonces no voy a perder el tiempo orando por cosas donde prevalece mi ego, donde prevalece mi deseo engañoso, donde prevalece mi voluntad. Por eso es que Pablo dice, despójense de ese viejo hombre, dejen esa vieja naturaleza que está corrompida con deseos engañosos, renovaos en la actitud de la mente, siempre con la actitud de Dios, con la misma mente de Dios. ¿Cómo pensaría Dios? ¿Qué oraría Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y conforme a ese propósito de Dios es que debo orar. Y por eso
veré las respuestas a mis oraciones. Cuando existen dos egos en mi vida, que es el ego de mi vieja naturaleza y el ego de mi nueva naturaleza, y los dos están presentes en mi vida, nunca voy a hacer una oración eficaz, ni una oración que responda Dios, porque Dios siempre va a hacer su voluntad. Siempre. Él no está obligado a contestar mi oración. Él dice, yo te responderé, pero cuando seas sumiso a mi voluntad, cuando se haga siempre lo que conviene, dice la palabra de Dios. Por eso siempre, 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 siempre el hombre tiene que entender. Mucha gente dice, pero es que le estoy llorando a Dios por una casa nueva, por una casa, un carro nuevo, y Dios no me contesta. Le he estado pidiendo a Dios que me conceda tal oración. Pero, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el deseo de su corazón para pedir eso? Por eso es que muchas veces Dios no contesta, pero vemos cómo Dios le contesta a otras personas, se le abren puertas. No compran una casa, sino compran una mansión. No compran un terreno, sino compran una hacienda, una finca. Y uno dice, wow, cómo Dios les bendice, cómo Dios les da. Pero ahora miremos cuál es la actitud de nuestro corazón. Si prevalece el viejo hombre en mi oración, la vieja naturaleza es la que está hablando y está predominando. Así es como somos transformados cuando entregamos nuestras mentes a Dios, nuestra voluntad a Dios. Si sabemos que la voluntad de Dios es que oremos, que intercedamos y que busquemos su presencia, que escuchemos la palabra, que estudiemos la palabra, que le creamos, que aumentemos nuestra fe, que crezcamos en el conocimiento, que nos renovemos. Eso es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero si lo que nosotros pedimos va en contra de todo lo que Dios desea para mi vida, las oraciones no son contestadas y prácticamente estaremos perdiendo el tiempo. Si Dios de verdad fuera a responder todas las oraciones que hacemos, el viejo hombre que prevalece está orando y Dios contesta todas las oraciones de todos los seres humanos, el mundo y el universo sería un completo caos y un completo desorden. ¿Por qué? Porque cada uno pide conforme a su voluntad. Por ejemplo, escuché un ejemplo que me pareció muy importante y muy de la vida diaria y cotidiana, y por eso lo escribí. Por ejemplo, dice, 2 niños en una escuela dominical planean un asado. Los niños de la escuela dominical planean un asado al aire libre y le están diciendo, Señor, por favor, que no llueva. Pero en ese momento también hay otra persona que es un pobre agricultor que está sembrando y necesita que llueva. Y dice, Señor, por favor, responde mi oración, necesito que llueva. Entonces, aquí están los niños cristianos que están en un asado al aire libre y le piden a Dios que no llueva. Y aquí está el hombre agricultor, el pobre agricultor que necesita que llueva. Dios no está obligado a responder ninguna de las dos oraciones. Es si Él quiere, Él contesta la oración más conveniente. Y él contesta la oración que más convenga. Si la del agricultor, porque necesita agua para que llueva, aunque no sea cristiano, pero está en la de los niños cristianos que están haciendo un asado. Por eso es que, ¿qué podemos esperar? ¿Que Dios le conteste a los niños del asado? ¿O al viejo y al pobre agricultor que necesita agua para poder que crezca no se dañe su siembra? Ahí, en esos momentos, prevalece la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él conoce las actitudes de cada corazón y da conforme a cada actitud de corazón. Pero hay 2 oraciones importantes. Está el agricultor que le dice que llueva y están los niños que le dicen que no llueva. Pero ¿cuál conviene más?
¿Cuál trae mejor beneficio? Él decide y Él sabe a quién le responde la oración. Lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando hay dos guerras de dos naciones. Los cristianos de esta nación le están diciendo, Señor, danos la victoria en esta guerra. Y los cristianos del otro bando, del otro país, le están diciendo, Señor, danos la victoria en esta guerra. ¿Cuál de los dos va a ser respondida la oración? Dios, ¿a quién le va a contestar la oración? ¿A cuál nación? Las dos están en guerra y los dos grupos de cristianos están orando. Dios sabe a quién darle la victoria, a quién le conviene dar la victoria. Aunque nos duela, tenemos que aceptar que prevalecerá siempre, en toda circunstancia, la voluntad de Dios, porque Él sí conoce nuestro porvenir y sabe a quién conviene contestarle. No está obligado a contestarle a nadie la oración, pero sí conoce y prevalece siempre la voluntad de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios y ora conforme a la voluntad de Dios, no importa cuál bando va a ganar. Siempre va a saber que el que gane es porque Dios lo quiso de esa manera y así fue la voluntad de Dios. Entonces la persona se acerca ante Dios y nunca le dice, Señor, danos la victoria, sino, Señor, haz tu voluntad. Porque conozco cuál es tu deseo y tu deseo es que yo esté bien, tu deseo es que yo sea sano, tu deseo es que yo esté en victoria y cualquiera que sea la respuesta, sé que es buena, agradable y perfecta. Cuando suceden las cosas de esa manera, Dios y nosotros estamos alineados en una oración, porque Él responde conforme a su voluntad y yo pido conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante desechar el viejo hombre. Es importante sacar el ego de nuestras vidas en el momento de orar. Porque Dios nos promete a nosotros contestar nuestras oraciones. En el salmo que leímos al principio dice, Él me invocará y yo le responderé. Ahí no dice que el Dios va a hacer conforme a mi oración. Él no dice que voy a responderte conforme a lo que tú pides. Él dice, yo te responderé, pero conforme a mi voluntad. Bueno, seguimos con esta palabra. Dios nos llama a orar. Dice, la gente ora a Dios por ciertas cosas. Mucha gente le ora a Dios por sanidad. Mucha gente le pide a Dios para que solucione sus problemas financieros, pero no importa cuál sea su petición, si por sanidad, si por cosas materiales, si por solución de problemas financieros, siempre, siempre, siempre tenemos que tener y anteponer a esta oración siempre el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? Señor, yo te oro, yo te pido por sanidad para mi cuerpo, porque está enfermo, porque sé que tú quieres que yo esté sano. Señor, yo te pido por mis problemas financieros, porque yo sé que tú quieres que yo sea próspero. Una cosa es decirle, Señor, por favor, prospérame. Señor, abre puertas de bendición. Señor, por favor, necesito X cantidad de dinero. No es esa la forma de pedir. Es, Señor, ser reverente delante de Dios en sumisión. Señor, sé que tu voluntad es que yo sea sano. Por favor, sáname. Señor, sé y conozco que tú quieres que yo viva bien y que yo sea próspero. Por favor, prospérame. Esas son formas y actitudes diferentes de orar. Cuando Dios ve que tú reconoces que el deseo de Dios para tu vida es bueno, es agradable, es como si tú le dijeras, yo te conozco. Yo te conozco y sé que todo lo bueno de siempre proviene de ti. Yo sé y te conozco que tú me amas más que cualquier otra cosa en el mundo. Yo sé y te conozco que tú darías la vida por mi vida. Yo sé y te conozco, Señor, que nada podrá separarnos del amor de Dios, que nada podrá separarnos del amor que tú tienes hacia mí y yo hacia ti. Eso
Esa actitud en medio de la oración hace que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, porque estamos diciéndole, Señor, yo conozco, yo sé quién eres tú, yo sé qué es lo que tú deseas para mi vida. Y es diferente, cambia. Mira, esa clase de oración cambia el enfoque del asunto, cambia el enfoque de la oración. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que quieres que yo sea sana. Yo sé que tú quieres que yo sea próspera. Cuando cambiamos ese enfoque, Dios contesta nuestras oraciones. Ahora, permíteme sugerirte 3 cosas que tienes que tener en la mente y tener en cuenta en el momento de hacer una oración. Que tu propia voluntad sea quitada y coloque la voluntad de Dios primeramente. La primera es que tú entiendas y que reconozcas y que sepas en tu mente que Dios lo ama a usted y que también se ama a sí mismo. Dios te ama, pero también se ama a Él. Por eso es que siempre va a hacer lo que convenga, porque Él ya sabe qué es lo que conviene y qué es lo que le conviene para cumplir el propósito de Él aquí en la tierra. Que su reino sea conocido y sea expandido aquí en la tierra. Por eso, como todo va en función de su propósito, del propósito de Dios, entonces nuestras oraciones tienen que estar encaminadas al propósito de Dios. La segunda es que Dios lo entiende mejor de lo que usted mismo se entiende. Hay personas que piden una cosa hoy y mañana piden otra, completamente diferente a la que pidieron el día anterior, porque no se han entendido, no saben, no conocen el propósito y están completamente desubicados. Entonces piden hoy una cosa, mañana piden otra, luego de otra manera, luego de otra forma. No, olvídese, Dios lo entiende a usted mejor de lo que usted se entiende a usted mismo. Y el tercero es que Dios desea solamente lo mejor para usted. Siempre es lo mejor. Muchas veces insistimos en algo y queremos, Señor, deseo, yo quiero, y no se dan las cosas. Es porque Dios sabe que no te conviene y que no es bueno para usted. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante que tú entiendas que la voluntad de Dios siempre te va a ayudar a ti. Entonces, no os conformemos a este siglo, no pensemos como piensa la humanidad común y corriente, pensemos ¿cómo piensa Dios? Renovemos nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando sepamos cuál es la voluntad de Dios, vamos a hacer oraciones eficaces que tienen respuesta inmediata. La sumisión reverente se entiende de una manera como usted va a acercarse a Dios. Señor, hágase tu voluntad. Y así nos convertimos en instrumentos para que Dios haga lo que Él quiere. Lo que Él quiere. En el momento en que tú oras eficazmente, en el momento en el que tú oras donde prevalece la voluntad de Dios, en ese momento tú te conviertes en un instrumento para que Dios haga lo que Él quiera sobre la tierra. Pablo dice en Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay otra traducción que dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Imagínate, el poder está en nosotros, pero Él hace cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él puede hacer cosas mucho más grandes de las que nosotros nunca nos podemos imaginar. Pero el poder
que obra en nosotros es eficazmente. Por eso es que dice la palabra de Dios que nos presentemos delante de Dios y oremos, intercedamos por las naciones, por los gobernantes, por el pueblo, por la gente. Mira, si nosotros entendiéramos el poder que opera en nosotros, esto sería maravilloso. Porque los sacerdotes, los pastores, los líderes orarían por la congregación, no habría pobreza en la congregación, no habría enfermedad en la congregación. Y hoy en día hay mucha pobreza, gente sin empleo, enfermos en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no hay oraciones eficaces, oraciones que cambien, que transformen los entornos, que cambien las vidas. Y hay mucha gente con necesidades, personas con años en el evangelio y viviendo una situación precaria, una situación pobre, de pobreza. Hay gente servidora en la iglesia, ujieres, gente en protocolo, sin ingresos, que les toca trabajar duro para poder vivir el pan diario, sin casas propias. ¿Por qué? Porque no hay oraciones eficaces, no hay oraciones contundentes, hay oraciones más carnales, no, y hay otras que ni siquiera oran, ni le piden a Dios. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Y yo estaré contigo, dice la palabra de Dios. Dice, bueno, tenemos aquí, tenemos que acudir a Él de manera como Jesús lo hizo, con una sumisión reverente. Señor, como yo quiero, no, sino como tú quieres. No estoy orando para ser sanado solamente porque ese es mi deseo. Oro porque tú quieres que yo sea sanado, porque tú quieres verme sano. Esas son oraciones que cambian y transforman de una vez todas las cosas. Ese es el primer punto de las 8 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Una oración reverente y una oración de sumisión como la que hizo Jesucristo. Bueno, llegamos a nuestro final por el día de hoy. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor le bendiga grandemente.